La fotografía es un milagro. Es la máquina del tiempo más cercana que tenemos. Un trozo de papel capaz de congelar un instante, una emoción, una persona, para siempre. Durante 100 años ese milagro tuvo un solo nombre: Kodak. Si viviste en el siglo XX, tu vida está documentada en papel Kodak. El momento Kodak no era un eslogan, era parte de nuestro lenguaje, de nuestra cultura. Eran dueños de nuestros recuerdos. Y en 1975, en un laboratorio secreto en su sede de Rochester, un joven ingeniero de Kodak llamado Steve Sasson inventó el futuro. Construyó la primera cámara digital del mundo. La respuesta de sus jefes fue una sentencia de muerte. ¡Qué bonito! Pero no le digas a nadie. Este expediente no es la historia de una empresa que no vio venir el futuro. Es la tragedia de la empresa que lo inventó, lo sostuvo en sus manos y decidió que era mejor guardarlo en un cajón. Es la autopsia de la ceguera corporativa más grande de la historia. El imperio de Kodak, construido por George Eastman, era una fortaleza perfecta. No solo vendían las cámaras, vendían la película, vendían el papel para imprimir y vendían los químicos para revelar. Era un ecosistema cerrado y absurdamente rentable. Su modelo de negocio, conocido como cuchilla y hojas de afeitar, consistía en vender las cámaras baratas para luego encerrar al cliente en la compra recurrente de la película, que tenía unos márgenes de beneficio astronómicos. En su apogeo, Kodak controlaba el 90% del mercado de película en Estados Unidos. Eran un monopolio. Su nombre, su icónico logo amarillo y rojo, era sinónimo de confianza, de familia, de los momentos más importantes de la vida. Eran invencibles. Y fue precisamente en la cima de ese poder, en diciembre de 1975, cuando el futuro llamó a su puerta. Steve Sasson, un ingeniero de 24 años, fue llamado a una sala de juntas para presentar su último proyecto. Sacó un dispositivo que parecía un juguete extraño. Una tostadora con una lente de una cámara de cine pegada en el frente, conectada a un grabador de cintas de casete y a un televisor. Tomó la primera fotografía digital de la historia. Una imagen en blanco y negro de una asistente de laboratorio, de 0.01 megapíxeles, que tardó 23 segundos en grabarse en la cinta. La imagen era tosca, pixelada, pero era un milagro. La reacción de los ejecutivos en esa sala fue una mezcla de curiosidad y terror. Vieron la tecnología, entendieron su potencial, y precisamente por eso, la enterraron. Aquí es donde el expediente se vuelve fascinante. La caída de Kodak no fue por ignorancia, fue por inteligencia, fue una decisión calculada. El problema de la cámara digital no era tecnológico, era económico. La cámara digital era el enemigo mortal de su negocio más rentable: la película. Cada foto digital que se tomaba era un rollo de película que no se vendía. Era un papel fotográfico que no se imprimía. Eran químicos que no se compraban. La cámara digital no era un nuevo producto, era un acto de canibalización. Era un arma apuntando directamente al corazón de su imperio. Y la lógica corporativa dicta que nunca debes matar a tu gallina de los huevos de oro. Durante las siguientes 2 décadas, Kodak vivió una doble vida esquizofrénica. Por un lado, sus laboratorios siguieron desarrollando la tecnología digital. Invirtieron miles de millones y patentaron cientos de tecnologías clave. De hecho, hasta el año 2010, Kodak ganaba más de $1.000 millones al año solo en licencias de sus patentes digitales a otras compañías como Samsung o LG. Estaban, literalmente, cobrando por la tecnología que se negaban a abrazar. Por otro lado, su negocio principal seguía siendo la película, y cada decisión que tomaban estaba diseñada para protegerla. Su estrategia no era liderar la revolución digital, sino intentar frenarla, controlarla, forzarla a encajar en su viejo mundo. Lanzaron cámaras digitales, sí, pero su verdadero objetivo era que las usaras para imprimir fotos.
Crearon miles de kioscos de impresión en tiendas de todo el mundo. Intentaron convertir la fotografía digital en un negocio de tinta y papel, porque ese era el único modelo que entendían. Mientras Kodak intentaba meter el genio digital de nuevo en la botella de la impresión física, la competencia real no dormía. Su rival histórico, Fuji, los atacó donde más les dolía, en el negocio de la película, con productos más baratos y agresivos. Esto inició una guerra de precios que erosionó los márgenes de Kodak y empezó a desangrar a su gallina de los huevos de oro. La arrogancia de Kodak era pensar que tenían tiempo, que la transición a lo digital sería lenta, que podrían controlarla. No entendieron la naturaleza de la disrupción tecnológica. Primero sucede lentamente y luego de repente. Aquí es donde presenciamos el dilema del innovador en su forma más pura. Kodak no era estúpida. Hacía lo que cualquier empresa racional haría. Escuchar a sus clientes principales que querían mejor película. Invertir en sus divisiones más rentables, las de química y papel. Y tratar la tecnología disruptiva, la digital, como una amenaza marginal en lugar de una revolución existencial. Sufrían de una ceguera cultural. Su identidad, sus fábricas, sus químicos, sus ingenieros, todo su universo estaba construido alrededor de la magia de la emulsión de plata. Un cambio a lo digital no era un simple cambio de producto. Era un suicidio de identidad. Era admitir que todo lo que habían sido durante 100 años estaba obsoleto. Y esa es una verdad que muy pocas organizaciones tienen el valor de afrontar. El tsunami llegó a principios de los 2000. Las cámaras digitales de repente se volvieron suficientemente buenas y más baratas. Y entonces, en 2007, Apple lanzó el iPhone. El smartphone no solo era una cámara digital, era una cámara conectada a Internet. La fotografía dejó de ser algo que se imprime y se guarda en un álbum. Se convirtió en algo que se comparte instantáneamente en Facebook, en Instagram. El acto de imprimir se volvió irrelevante. Para Kodak, fue el golpe de gracia. Su lenta y controlada transición se vio superada por un cambio de paradigma total. Las ventas de película, su fuente de vida, se desplomaron. Cayeron por un precipicio. Intentaron pivotar desesperadamente. Se metieron en el negocio de las impresoras, en el farmacéutico, incluso en las criptomonedas. Pero eran los movimientos de un gigante moribundo. En 2012, Eastman Kodak, el titán que nos enseñó a capturar nuestros recuerdos, la empresa que inventó la tecnología que definiría el nuevo siglo, se declaró en bancarrota. La historia de Kodak es una tragedia. Es la lección más brutal sobre cómo el éxito puede convertirse en una jaula. Sufrían de una parálisis por análisis, aterrorizados de canibalizar su presente rentable por un futuro incierto, y en su indecisión, perdieron ambos. La ironía es que Kodak tenía la oferta más increíble del mundo en sus manos en 1975, la fotografía sin película, una idea revolucionaria, pero no supieron cómo vendérsela ni a sí mismos. No lograron conectar con el valor simbólico de esa nueva era, cegados por el valor financiero de la antigua. Esta habilidad para comunicar una idea revolucionaria, para hacer que la gente vea el futuro y lo desee, es la esencia de la neuroventas. Se trata de entender la mente del que escucha para presentar una oferta de una manera que sea imposible de ignorar. Si quieres el sistema para que tus propias ideas nunca mueran en una sala de juntas, el curso Neuroventas Conecta Luego Vende es el manual. El enlace está en la descripción. El veredicto final sobre Kodak es doloroso. No fueron asesinados por la competencia. No fueron sorprendidos por una tecnología que no conocían. Murieron por suicidio. Un suicidio lento, deliberado y ejecutado durante 3 décadas. El genio de George Eastman fue construir una empresa que vendía recuerdos. La tragedia de sus sucesores fue que se enamoraron tanto de sus propios recuerdos de gloria que se olvidaron de construir el futuro. La próxima vez que saques tu teléfono para tomar una foto, recuerda a Kodak.
Porque no estás simplemente capturando un momento. Estás sosteniendo el arma que mató a un imperio, un arma que ellos mismos forjaron. Ahora quiero tu veredicto. Si hubieras sido el CEO de Kodak en 1975, ¿qué decisión habrías tomado? ¿Habrías apostado por lo digital, arriesgándote a destruir tu negocio, o habrías hecho lo mismo que ellos? Deja tu estrategia en los comentarios. Kodak murió por su incapacidad de soltar el pasado. Pero, ¿qué pasa con una empresa cuyo modelo de negocio se basa en prometer un futuro tan grandioso que roza el fraude? En el próximo expediente abrimos los archivos de WeWork. Suscríbete. El próximo expediente es una lección sobre la delgada línea que separa la visión del engaño.